¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Alpargatas y Libros. Mi nombre es Julián Fava. Habitualmente estoy con el querido compañero y amigo Eric Calcaño, que hoy lamentablemente no lo vamos a tener aquí, pero está su espíritu, está su presencia. Como siempre nos pueden seguir en Eva TV, en Eva Justicia Social, en Eva en Vivo, en nuestro Instagram, que está creciendo a pasos agigantados. Y en este mes de noviembre, cuando estamos terminando casi el año, no podemos despedirnos sin este gusto que me voy a dar hoy. Y por eso aquí tengo algunos ejemplares de la obra de un querido compañero militante, peronista, referente, escritor. Así que sin más preámbulos les presento al querido compañero ya conocido por ustedes, Aldo Dusdevich. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá y bueno, una lástima que Eric no esté porque podríamos, pero ya... Volveré. Ya volverás, desde luego, en este ciclo que hemos comenzado el año pasado con Eric Calcaño aquí en Eva TV, titulado Alpargatas y Libros, en el que solemos visitar, recorrer ese vínculo precisamente tantas veces tan negado, tan ocultado muchas veces entre los libros, Borges diría los libros y la noche, los libros y la luz, voy a decir, los libros y el peronismo. ¿No? Como dice mi amigo Daniel Santoro, el peronismo ha sido y es agente civilizador y mensajero de la barbarie. No hubo proyecto político en la Argentina que democratizara más el acceso a los libros, a la educación en todos sus niveles, que fortaleciera el sistema científico-tecnológico que el peronismo, y sin embargo se lo recusa una y otra vez, ¿no? Como si alguna vez le preguntaron al gran Antonio Carrizo, ¿no? Gran periodista Antonio Carrizo, ¿quién fue Ratín? ¿Quién fue el Rata en la historia de Boca? ¿No? Ese 5, eterno de Boca, ese símbolo. Y Carrizo empezó la respuesta del siguiente modo: los dos pilares de Occidente son la fe y la razón. La fe judeocristiana, la razón griega, el silogismo aristotélico. Cuando se dice que Occidente está en crisis, es porque o bien la fe o bien la razón se están resquebrajando. Ratín era la fe. ¿No? Impresionante. Después de esa respuesta uno tiene que decir, dejemos el chamullo, no, de la filosofía, ¿no? Antonio Carrizo fue el más grande. Y traigo esto ¿por qué? Porque en el peronismo están la fe y la razón, ¿no? Y quiero empezar, si me permitís, Aldo, aprovechando que te tenemos hoy aquí, y también quiero agradecerte por tu presencia aquí en Alpargatas y Libros, quiero empezar con el primero de tus libros, que es La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, ¿no? Que lo escribiste junto con Norberto Rafuli y Rodolfo Beltrami, ¿no? Y quería precisamente, ahí estamos viendo la imagen, la portada del libro de Aldo Dusdevich, ¿no? La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, y traigo lo de la fe y la razón, porque para ser militante hay que tener un compromiso, y es un acto de fe, digo, ¿no? Entonces, en alguna entrevista te escuché y te leí decir que en los 70s el horizonte de la militancia era, desde luego, la revolución, y si no, la cárcel, la tortura o la muerte, ¿no? ¿Cuánto queda de ese ideario militante de los 70s hoy, después de todo lo que pasó, que no es poco, ¿no? Digamos que es la recuperación de la democracia, que es la década de los 90 con un peronismo de signo bastante extraño llamado menemismo, ¿no? Y el retorno a partir del 2003 de gobiernos como el de Néstor, y los dos de Cristina, en donde los jóvenes se volcaron fuertemente a la militancia, y hoy pareciera ser que estamos en un momento de desencanto. Sí, a ver, yo no quiero caer en la cosa esta de los viejos que criticamos tanto de todo tiempo pasado, fue mejor, que bárbaro que éramos nosotros, qué sé yo. Lo que yo planteé alguna vez, lo digo siempre, nosotros quienes nos iniciamos en la militancia en los años 70, nos iniciamos una militancia en época de dictadura. Donde había un dictador que era Onganía, que había llegado en el 66, que decía que el proceso ese no tenía objetivos, no tenía tiempo sin objetivos, iba a estar 20 años, 30 años, no se sabía cuánto iba a estar. Entonces, en ese clima, en un clima de pelea contra una dictadura que era muy gráfica porque estaba personificada, digamos, en un milico gordo y de bigote, era así como ¿no? El estereotipo de lo que podría ser un dictador, el Onganía este.
Bueno, en ese tránsito, quienes nos iniciamos en la militancia, no teníamos expectativa de obtener un contrato en la Cámara, de ser diputado, de ser concejal, de obtener un contrato, de tener un conchavo acá, allá, una beca de tal. No, claro. Lo único que había, digamos, a futuro era la posibilidad de la cárcel, la posibilidad de la represión para quienes ya ingresamos en el, porque acá hubo también distintos niveles, ¿no? Quienes ingresamos en el camino de la violencia. Yo particularmente milité en Montonero, ingresando muy chiquito, a los 17 años. Ya estábamos pensando en la muerte. Y yo lo escribí el otro día, digo, yo a los 17, 18 años, en realidad creía que iba a morir muy joven, que no iba, nunca pensaba, y es malo, lo miraba casi con desprecio, esta cosa de llegar a donde estoy hoy, que es ser un burgués, digamos, claro, con auto, claro, casa, mujer, hijo y todo lo que una familia burguesa tiene, porque uno estaba... además había esta cosa del mandato. Perdón, Aldo, que te interrumpa. Había una idea sacrificial en la militancia allí. Y vos aquí, lo comencé a leer, el libro de la lealtad, lo recomiendo muchísimo. Después nos vamos a meter con uno de los capítulos más. Hay una palabra que detesto que es polémico, que no tiene nada de polémico, que es el de López Rega, ¿no? Y la AAA, para desmistificar. Y me preguntas, ¿hay un horizonte ahí en lo que vos decís sacrificial en la militancia? Y pienso también en el vínculo, te pregunto esto por qué, entre Iglesia Católica y Montoneros. Digamos, esa matriz casi como cristológica del militante que se sacrifica por una causa, como el Cristo efectivamente se hizo carne y se sacrificó y fundando una iglesia, digo. Yo estudié bastante esta cosa del mandato sacrificial y, por ejemplo, encontré que los radicales, el radicalismo de fines de 1800, claro, digamos, de la Revolución, los radicales de la Revolución, ya en ese momento, digamos, había un discurso sacrificial, ¿no? O sea, los compañeros que murieron por la causa y nosotros estamos acá y tenemos que morir también. Claro. En los 70, el mandato sacrificial, digamos, tenía dos orígenes. El origen católico, que es muy claro, o sea, Cristo murió en la cruz. Claro. Y si el buen cristiano, tiene que morir por sus hermanos, morir en la cruz. Entonces, digo, esto, claro, yo a veces digo, cuando estábamos en la Acción Católica, todavía no metidos en estos temas políticos, pero en los campamentos cantábamos una canción que era la marcha de la JAC, ¿no? De la Juventud Acción Católica. Y decía, la canción decía: aquí va la legión de la JAP, la gloriosa cruzada, a luchar con tesón. Y decía: si muero en la batalla sin inclinar la frente, seré condecorado con la cruz azul de acero, la de los héroes de la JAC. A ver, con 13 años, 12, 13 años, caminando, imagínate, caminando en Córdoba, claro, en fila india, en fila la montaña, india, claro, cantando eso, vos poneme un fusil, meteme, claro, un fusil, ya está. No hay solución de continuidad. Hay una solución de continuidad. Subjetivamente y colectivamente. Claro, digamos. Yo recién a los 50 años, ¿no? Cuando empecé porque uno reflexiona estas cosas a lo grande, cuando es grande. Yo me puse a pensar en esa canción, digo, nosotros la cantábamos, digo, pero ¿qué sería esto de morir? Si muero, tenía que ver también esto con las canciones españolas, claro, qué sé yo. Bueno, también las canciones, pienso en las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española. Ajá. Bueno, y el segundo mandato sacrificial venía del marxismo. Claro. Que el Che Guevara tenía en su discurso en la conferencia tricontinental, el Che dice: no importa dónde nos sorprenda la muerte, sea en Vietnam, en Laos, no dijo en Bolivia, pero dice, no importa, pero será gloriosa la muerte donde nos sorprenda un revolucionario. Digo, también estaba el mandato sacrificial. Claro. Y los dos personajes de la época, de uno y de otro lado,
son derrotas militares, pero mandatos sacrificiales. Claro. Porque Camilo Torres muere en 1966, creo que es, en la guerrilla colombiana. Camilo Torres muere en su primer combate. Claro. En el primer combate. Claro, había una canción que nosotros cantábamos que dice: ¿dónde cayó Camilo? Nació una cruz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Claro, yo cuando no hace mucho, me puse a leer la historia de Camilo, que era eso, que lo mataron cuando iba. Bueno, le estaban haciendo una emboscada al ejército, la guerrilla, y cae un teniente. Entonces, como esta idea, es decir, la guerrilla se pertrechaba de las armas del enemigo, cuando caía uno había que ir a robar, a sacarle el fusil, para recuperar el fusil. Bueno, y Camilo sale anticipadamente a buscar el fusil de ese teniente, y claro, todavía no había terminado el combate, pum, le pegan un tiro. Y ahí muere Camilo. Y el Che, o sea, una derrota militar total y absoluta, y el Che muere en Bolivia, entregado por los propios campesinos, a quienes iba a liberar. O sea, es una derrota en términos políticos, en términos militares. Sin embargo, la muerte de términos de comprensión de la realidad, en términos de comprensión del contexto, en términos de querer llevar una vanguardia iluminada a un lugar, en términos de paralelismo clásico a las condiciones objetivas, en términos de todo eso, de toda la teoría. Todo mal. Los hechos también. Pero bueno, pero eso es, digamos, son los mandatos, operan como mandatos para una generación que se vuelca a la lucha insurreccional. Mucha gente, no tanta, porque ojo, también, yo el otro día escribí una nota bastante larga en función de un libro de Casaray, que es la historia de la gente común, creo que dice, en la dictadura, claro, ¿no? O sea, donde él analiza, bueno, y lo primero es, no estaba todo el mundo, no era la generación del 70 en la guerrilla, era sectores universitarios, de clase media y alta, universitarios, y grupos muy pequeños, ¿no? Claro. No es que... Y ahí, Aldo, uno podría decir que realmente es casi es paradójico, porque si uno piensa en la juventud universitaria, durante los años del peronismo clásico, ¿no? Ley Guardo del 47, una ley que establecía la dedicación exclusiva para los docentes, las becas estudiantiles, el régimen de cursada, una ley que venía a reemplazar a la ley Avellaneda, una ley del Guardo realmente de las más de avanzada del mundo, leyes universitarias. En el 49 la gratuidad universitaria, gracias al decreto de Perón, pero sin embargo las juventudes universitarias de clase media, media alta, durante los años del peronismo clásico, claramente fueron oposición, ¿no? Y esas, quizás los hijos de los trabajadores, de los laburantes, y también hijos de los gorilas de los 40 y de los 50, de clases medias, hacia fines de los 60 y principios de los 70, se van a unir al peronismo, ¿no? Exactamente. Ahí hay algo... hay todo un proceso, a mí me gusta mucho analizar eso y tengo, digamos, escrito sobre varias historias, casos individuales. Mirá, hay un caso un día estábamos en una mesa acá en San Telmo, con unos viejos, más viejos que yo, ex militantes montoneros, y uno empezó a decir, bueno, porque yo en el 55, y le digo, fuiste comando civil. Y sí, y entonces después, claro, obviamente que preservo su nombre, después me contó la historia, era un muchacho de clase alta, barrio norte, qué sé yo, y bueno, y en ese momento, dice, 55, era natural, todo el entorno. Sí, las federaciones estudiantiles celebraron el golpe del 55. Fueron el activismo desde 1944 a 1955, el activismo estudiantil fue el ariete fundamental en contra del peronismo. Entonces, todos los sectores medios y altos que pasaron por la universidad, desde distintas corrientes políticas, desde el PC, que era el partido de izquierda más fuerte, los socialistas, los radicales,
todos fueron Sí. antiperonistas. El padre de Romero, del historiador, José Luis Romero, te digo, del historiador que escribió el libro de Historia Argentina, era un gran medievalista, ¿no? Pero asume la Facultad de Filosofía y Letras, el decanato, luego del golpe del 55. Claro. Y ahí tenemos a grandes intelectuales como la revista Contorno, que intenta desprenderse de la facultad, hablo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero acá vos mencionaste antes a Onganía. Y ahí tenemos, en la vida universitaria, tenemos un hecho que es la noche de los botones largos, desde luego, y que se la conoce como la fuga de cerebros, etc. Y sin embargo, con el golpe del 55, son expulsados de las universidades argentinas entre trabajadores docentes y no docentes y filósofos notables. Pienso en Carlos Astrada, en tantos grandes filósofos. 4.200 entre docentes y no docentes, expulsados en el 55, que no podrán volver a dar clases hasta el retorno de Perón. Muchos de ellos habían participado del Congreso de Filosofía del 49. Digo, porque la historia siempre se cuenta a medias. Los Flor de Seibo. Claro. Vos serías un Flor de Seibo. Claro. Porque yo estaba pensando, esto de Flor de Seibo Claro. es una cosa despectiva. Claro. ¿No? Desde luego. Identificar, claro, no sé por qué le habrán puesto ese nombre, habría que rastrearlo un poco. Porque el Malbón, por ejemplo, hay flores que son más de balcón francés de Recoleta, ¿no? Claro. Algunas que son más de balcón francés de Recoleta, ¿no? Y yo eso lo planteo siempre. Ayer en una charla que hacía con los compañeros, unos chicos jóvenes que me invitaron, mostraba que en el año 57 asume Riccieri Frondizi, Claro. en la UBA. Exacto. Un hombre que venía, un hombre de extracción marxista, venía de la izquierda. ¿Por qué? Porque la revolución libertadora, mal llamada libertadora, le paga a la izquierda argentina con la universidad. Claro. Entonces le dice, bueno, acá tienen la universidad, es de ustedes pueden enseñar marxismo, que es lo que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy existe, ¿no? Herencia Riccieri Frondizi, Revolución Libertadora. Y año 57 año trágico, ingresamos al FMI también. Claro. ¿No? Ustedes pueden enseñar marxismo, pueden enseñar, claro. ¿Viste? Tráiganlo a quien quieran, a la CLO, ¿viste? Bueno, pero lo que no pueden, de lo que no se puede hablar acá es de peronismo. Es de Kusch, de Astrada, de nuestros filósofos y de Perón, desde luego. De ¿no? Perón, desde luego. Perón es mala palabra en la universidad. Y se habla de los 10 años de oro de la UBA, ¿no? Así que fueron los 10 años de oro de la UBA, que indudablemente, digamos, ha tenido su parte, seguramente ha tenido su parte. Se habla de la década, de esos 10 años de oro, y porque también se la pensó como una suerte de isla democrática en el contexto de proscripción del peronismo, del plan Conintes, etcétera. Se la pensó claro. en ese contexto, ¿no? Digamos, claro. Lo que venía esos años. Y también es notable porque hablabas de Riccieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires. Y es uno de los protagonistas de un acontecimiento que los jóvenes que nos están escuchando desconocen absolutamente, y no solo los jóvenes, que fue Laica o Libre. Recordemos que fue eso, año 1958. Claro. Laica o Libre fue el parteaguas, la grieta de ese momento entre quienes querían una universidad laica, precisamente de tradición cientificista, etcétera, y quienes querían una universidad libre. ¿Y era libre de qué? De la tutela del Estado. ¿Qué estaba detrás de eso? La privatización o la posibilidad de que hubiera universidades privadas. Sí, que hubiera universidades privadas católicas. Católicas, claro. Estaba el lobby de la Iglesia Católica detrás de eso. Pero justamente allí, ¿quién era el presidente? Arturo Frondizi. ¿Quién era el rector de la UBA? El hermano. Y los radicales de vieja tradición reformista, en la reforma del 18, ¿qué votaron? A favor de que hubiera universidades privadas. Bueno, y fíjate vos que, por ejemplo, en la Laica o Libre es el gran protagonismo callejero de Tacuara. Ahí aparece Tacuara. Interesante. Tacuara. Y volvemos a la lealtad. Los montones ahí aparece Tacuara. Claro. Y Tacuara, ¿por quién va a estar? Va a estar luchando por la libre, claro. No por la laica. Claro, claro, estaban con la iglesia. Esos mismos muchachos de Tacuara, claro. Después lo va a tener a Dardo Cabo, claro. Un montón de gente que posteriormente va a engrosar tanto las organizaciones Montoneros como incluso el ERP. Porque a mí hay algo que me parece que es muy importante siempre destacar. La historia no es blanco y negro, como la vida no es blanco, claro. Y negro.
La vida transcurre en una amplia gama de grises. Entonces, hay hombres que en un momento lo encontrás en una posición y luego lo encontrás en otra. Uno de los casos más paradigmáticos, que yo lo nombro siempre porque se espantan todos, es el de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, su hermano era aviador. No bombardeó Plaza de Mayo, pero sí bombardeó a las fuerzas legales en 1955, o sea, era un combatiente de la Libertadora. ¿Sí? Rodolfo Walsh escribía en las páginas de Leoplan a favor de los combatientes, exacto, a favor de Rial, a favor de la Libertadora, y detestaba a Perón, y digo, era parte de esa generación, pero no solo era él. Yo tengo una lista así de larga, entre los que figura Calcaño, el papá de Eric, y que a veces yo lo nombro y me dicen, no, pero ¿cómo decía eso? Eric no tenía edad. Digo, no. Eric no. El padre que era, bueno, pero vos tenías ahí desde Ortega Peña, claro, Carlos Corach, la misma Norma Kennedy, que después terminó, claro, en el isabelismo extremo. Claro. Se me escapa, digo, gente que después tuvo en los derechos humanos, claro, muchísimas, todos los que fueron abogados en los derechos humanos, que salieron de la Facultad de Derecho, que fueron funcionarios después del gobierno, claro, kirchnerista, ¿no? Muchísima gente que, o sea, vos agarrás cualquier intelectual universitario que haya digamos, que tenga edad para haber estado en la universidad, claro, en los 50, era antiperonista. Claro. Era antiperonista. Luego hicieron, como lo hicieron los curas, los sacerdotes del tercer mundo, fueron haciendo un giro, claro, ¿no? Y terminaron. Que alguna vez le escuché al Cancaullo decir lo siguiente, que hay un proverbio, creo que árabe, que los hijos no son hijos de sus padres, son hijos de su tiempo, ¿no? Claro. Y hay algo de eso, porque esa generación que se va acercando al peronismo, ¿no? Que se va acercando desde la izquierda, ¿no? Que se va acercando al peronismo de la izquierda, claro, y que por ahí arrastra, digamos, porque es cierto, no somos hijos de nuestros padres, pero algo de eso arrastramos. Por ejemplo, las condiciones de clase. Desde luego. Las condiciones de clase uno las lleva, aunque las desprecie, ¿no? La Patricia Burrich Luro Pueyrredón, la prima de Fabiana Cantilo. Su condición. Y yo, ojo, cuando a mí me dicen, no, viste, porque entre todas las cosas que se dicen de los 70, maldichas, estos relatos, no, porque entregó gente, no, mentira, no entregó a nadie, no, era una combatiente, podría haber muerto en un combate. Hay dos hechos que la Patricia podría haber muerto ahí. En uno murió un amigo mío, que era el jefe de la UES acá, Altano Garetti. En ese operativo iba a ir la Patricia y casi muere ella también, solo que se salvó, se avivó de que había una celada y se escapó. Pero digo, hoy podría ser una baldosa, claro, y podríamos estar cantando en los actos Patricia presente, ¿no? Claro, exacto. Claro, y ahí vos tocás, hay un punto que también es profundamente filosófico, que es se ha escrito mucho, hubo políticas de Estado y este gobierno las discontinuó, por decirlo de un modo elegante, ¿no? Sobre la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, hay pilares fundamentales de la construcción democrática, la memoria, la verdad y la justicia. Y hay una pregunta que todavía sigue, y me da pie lo que vos decís, si hay una memoria, si puede haber algo así entre la mitificación de los 70 y las biografías, si puede haber una memoria justa. Claro, ¿no? Mira, yo no soy un gran académico, pero me meto siempre en la academia para intentar buscar respuestas. Y el otro día leía de un francés una tesis muy interesante de la diferencia entre memoria e historia, ¿no? Entonces, la memoria siempre es subjetiva. La memoria siempre es subjetiva. Es decir, yo te voy a contar primero, porque a mí me pasa de entrevistar a compañeros y qué sé yo. Primero, uno cuenta, el testigo cuenta lo que recuerda o lo que cree recordar. Claro. Cuenta lo que pasó o lo que él
entiende lo que él hizo o lo que él cree que es hizo. Es un género de ficción. O dejó de hacer, ¿no? Y siempre está teñida de la subjetividad, claro. Siempre está muy teñida, claro. Toda la historia es subjetiva, claro. Pero la memoria mucho más. Entonces, digo, esta es una diferenciación que hay que hacer respecto de lo que es la memoria y respecto de lo que es la historia. Entonces, yo me vuelco a la idea de la historia porque yo he sido un militante, he vivido una época. Ese libro, digamos, es mi historia, la historia que yo viví. Ahora, no está contado en primera persona, porque yo de eso que escribía, de esas 300 páginas que escribí allí, como protagonista de la época, yo sabía, yo te podría contar el 10%. Claro. El 90% de eso es la investigación. Claro. Es la investigación, es la entrevista a 50 compañeros, claro. Y es revolver libros, revistas, diarios. Entonces, terminar de armar un esquema que se aproxima a una verdad histórica, entre comillas, ¿no? Y hablando de verdad histórica, Aldo, allí hay, en la última etapa de Perón, hay una cantidad de malos entendidos que se trasladaron hasta hoy. Digo, uno de ellos es, y quería con esto cerrar este momento de la lealtad y pasar al menos a un prólogo de Salvado por Francisco, y después ya la próxima vez que vengas con Eric vamos a meter de lleno en Salvados con Francisco. Decía, quería aquí meterme con un tema que es la AAA, ¿no? Porque efectivamente a izquierda o a derecha, como siempre se le pega desde la izquierda y desde la derecha, como se le pega al peronismo habitualmente, se coloca a Perón como el creador de la AAA, como el que estaba detrás de esa organización, y efectivamente vos trabajás en contra de esa hipótesis. Para hablar de, digamos, si uno no... Primero hay que meterse en el contexto de la época y del momento histórico. Un contexto de violencia y de gente armada, y de la vida vale poco. Claro. Sí, vos decías hace un ratito, digamos. La vida vale poco. La tuya, la mía, ¿viste? Y la democracia no era un horizonte. Y la democracia no era un horizonte. No, nadie amaba. ¿Viste? Nosotros nadie se daba la vida por la democracia. Claro. Bueno, entonces, claro, hay un contexto de violencia, a mí no me gusta usar las categorías izquierda y derecha, pero para que se entienda, sí. Hay un contexto de violencia a partir de que asume el gobierno de Cámpora, entre sectores de izquierda y sectores de derecha, sectores del gremialismo con sectores de otro gremialismo, digamos. Entonces, claro, vos de pronto te aparece alguno y te hace una lista de, mirá los muertos de la izquierda. Claro. Siempre te cuentan los muertos de la izquierda. Yo como estudié todo y además lo viví, lo conocí, te cuento a los muertos de la derecha también. Entonces, che, loco, pero vos mataste a fulano, ustedes mataron a fulano. Ah, bueno, pero ese estaba bien muerto, ¿viste? Porque es más o menos así. O sea, hay una potestad que te da, no sé, de decidir sobre la vida y la muerte, de quién está, a quién puedo asesinar o no, y éticamente asesinar a un tipo que vos, que no pensás exactamente lo mismo que yo, parecería y para ponerle nombres, tenés a Rucci y tenés a Mujica. Claro. Para ponerle nombres. Exactamente. ¿No? Entonces, en este contexto hay una situación de violencia de izquierda y derecha durante el momento que Perón, es decir, el momento del 25 de mayo hasta 1 de julio de 1974, cuando fallece Perón. Ahora, el primer operativo de la AAA, firmado por la AAA, es el de Ortega Peña 30 días después del fallecimiento del general Perón. Es el primer operativo de la AAA. Te dicen, no, pero bueno, pero antes le pusieron una bomba a Solari Irigoyen que... Sí, pero si yo te digo que vos lees los diarios de la bomba, la revista de izquierda, el diario Noticia que era de Montonero, nadie dice que
a Solari Irigoyen le había metido Claro. una bomba a la AAA. Después apareció... El primer atentado que se reivindican como propios. El primer atentado que se reivindica como propio es ese. Claro. Ahora, por supuesto que acá hay una gran oscuridad histórica todavía sobre el tema AAA, Claro. donde sí la justicia ha avanzado en los casos de La Plata, en los casos de Mar del Plata y en el caso de Bahía Blanca también y algún otro caso más. La AAA, y en todos los casos que se fue avanzando, primero, la AAA no había una organización como podía ser, digamos, la guerrilla, el motoneo, una organización piramidal, estructurada que fuera. No. Eran una suerte de federación de bandas de derecha. Y hay un documental, supongo que vos lo habrás visto, para Policial Negro. Está en YouTube, yo lo recomiendo. Allí trabajó Ragendorfer en la investigación, trabajó, bueno, querido amigo Facundo Cardoso en su momento asesorando en la investigación para Policial Negro sobre la AAA. Y remonta, según lo que se cuenta en este documental que está en YouTube, a la organización de la AAA, la remonta a la década del 60, como una organización parapolicial, efectivamente, y vinculada antes que a los delitos que los hizo, digo, vinculados con la política, vinculadas a extorsiones, etcétera. Claro, porque una parte de los fulanos que van a participar de la una banda criminal, una banda organizada de criminales, fue la ley, más allá de una cuestión política. En algunos, sí, particularmente acá en Capital, van a integrar AAA sectores de la policía exonerados que venían de ese sector. Pero no eran los únicos, porque en La Plata fue el CNU, claro. En Mar del Plata fue el CNU, claro. En Bahía Blanca estaba el interventor de la universidad que era de Bahía Blanca, el Comahue, y Remustetu, que el grupo que tenía él operó con la AAA, que son los que, yo digo, a veces a mí me dicen, no, vos sola. Digo, mira, yo el peor momento que pasé en mi vida y donde conocí lo que fue el miedo fue cuando me amenazó la AAA estando en la Universidad del Comahue en Neuquén. Nunca más volví a la universidad, pero que pasé 30, 40 días cambiando de casa, durmiendo con el revólver abajo de la almohada, despertándome. Esto previo al 76. Año 75. Año 75. Y digo, yo lo sufrí, yo sufrí la AAA. Entonces, digo, no, estoy lejos de querer defenderlo. Lo que sí digo es, detrás, la AAA respondía a el concepto que había traído y que habían traído los franceses en la lucha antisubversiva, que era golpear la periferia de la guerrilla. Hay un tal Trinquier, un francés de los que operaban en Argelia. Exactamente. Claro. Y que escribe un libro muy importante y que es uno de los tipos, es decir, acá vienen los franceses que habían estado en la guerra de Argelia a darle instrucción en los años 60, justamente a dar instrucción a los militares. De esa doctrina nace la AAA. Detrás de la AAA siempre estuvieron las tres Fuerzas Armadas. La prueba es que López Rega se va el 9 de julio de 1975. Claro. Entonces, si López Rega era el jefe de la AAA, bla, 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 ¿cómo? Se fue López Rega y se fue su entorno de los tipos que eran su patota alrededor, qué sé yo, bueno, se tendría que haber terminado. No, la AAA siguió operando hasta el 24 de marzo. O sea, estas bandas armadas, por ejemplo, en Córdoba era Libertadores de América, se llamaba, y dependía directamente del D2, que era el Departamento de Inteligencia de la Policía, y a cargo de militares estaba. Entonces, digo, y el día 24 de marzo, mágicamente, la AAA no existió más. Claro, empezó esta cosa de esta maquinaria, claro, el plan de terrorismo de Estado, claro, en absoluto secreto, etcétera, etcétera, donde los muertos ya no fueron tirados
en la vera de los caminos para que vaya Crónica y le saque foto y vos tengas en la revista así, en el diario, los cadáveres. El año 75 fue terrible, Los diarios chorreaban sangre. Claro. El diario La Opinión tiene una tapa que dice: este fin de semana hubo 26 muertos. ¿Hasta cuándo? Claro. Vos imaginate, claro. Yo digo siempre, imagínate que hoy hay un muerto por cualquier hecho y estamos todos conmocionados. Sí, claro. Bueno, la AAA jugó junto con la guerrilla a generar un caos en la Argentina, básicamente en el año 75, tan impresionante que la sociedad en su conjunto reclamaba el orden militar. Claro. Entonces, ambos dos, desde la guerrilla, que estaba desatada y hacía cualquiera, porque tenía la protección, digamos, del sistema democrático, y la AAA, que tenía la protección militar, policial, etcétera, etcétera, bueno, generaron una situación de caos donde el golpe cayó como una pera madura. Claro. Y aquí es que otra de las cosas mal contadas. Acá todos resistieron, mentira, nadie resistió el golpe, muchachos. El golpe fue con el aplauso de las clases altas y las clases medias. Con la complicidad del Partido Radical. La complicidad luego, ¿cuántos intendentes tuvo el radicalismo a lo largo la complicidad de grandes sectores políticos, económicos, y la indiferencia de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora ¿viste? Nada. Digo porque también está la idea de que el radicalismo, a partir de la figura de Alfonsín, con la recuperación de la democracia, fue ese bastión de la democracia, de los valores republicanos, etcétera, etcétera. Hay más de 300 intendentes radicales que siguieron en funciones durante la última dictadura militar. Exactamente. ¿No? Así que Aldo, nos hemos quedado sin tiempo, pero queda la invitación para futuras emisiones. Si no puede ser este año, será el año próximo, apenas comenzado, para conversar, seguir conversando de la lealtad a los montoneros que se quedaron con Perón y fundamentalmente, ¿no? El que nos quedó aquí, el ejemplar dedicado a Eric Calcaño, que hoy no vino, pero se lo entregaré. Me comprometo ante nuestra audiencia y ante ti, Aldo Uzbevich, salvados por Francisco, como un joven sacerdote se arriesgó para ayudar a perseguidos por la dictadura, ¿no? Está también entre lo blanco-negro, también la Iglesia Católica ha caído bajo esas categorías, ¿no? Esas categorías, ¿no? Claro. Así que, bueno, una obra fundamental e imprescindible la del querido compañero Aldo Uzbevich, un referente y un militante peronista de fuste. Querido Aldo, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Esto ha sido todo, queridos amigos, queridas amigas. Nos encontramos la semana que viene, el sábado, a la misma hora de siempre. Nos pueden ver en nuestro canal, en Alpargatas y Libros, en EVA en Vivo, en EVA Justicia Social. Sean felices. Chao, gracias.